de que haya una inversión, digamos, en la dirección de la corriente y en la polaridad de la tensión. Como se ve, los dispositivos apuntan solo en una dirección, entonces la corriente es en una sola dirección, por lo tanto está en el eje positivo, y la polaridad de la tensión, por la estructura que ahora voy a explicar, siempre va a mantener la polaridad de la tensión una sola, positiva arriba, negativo abajo. Entonces, en el plano tensión de salida versus corriente de salida, vamos a ubicarnos siempre en el primer cuadrante, ¿no? Por la polaridad positiva de la tensión y de la corriente. Bien, entonces, normalmente ya sabemos que en las combas positivas o en la comba positiva del puente hay determinados elementos que están en condiciones de conducir, y esos elementos son el tiristor 1 y el diodo 2 de 2. De hecho, ya sabemos que si el tiristor hubiera sido un diodo, en la comba positiva ellos están polarizados directamente y conducen automáticamente durante toda la comba positiva. Y cuando la tensión se invierte, los que quedan en condiciones de conducir son más bien los de la otra diagonal, ¿no? En este caso, en vez del tiristor sería de 2 de uno o de 3 de uno, ellos conducirían. En nuestro caso está condicionada la conducción a que llegue además un pulso de disparo, cuando en el caso de los tiristores tiene que llegar un pulso de disparo para que puedan hacerlo. Entonces, en la figura de la derecha, en la primera gráfica, tenemos la tensión que está ingresando al puente, la S, y en la segunda gráfica tenemos la tensión que va a aparecer en la carga. Si analizamos durante la comba positiva qué es lo que ha sucedido para tener esta forma de tensión, vemos que hay un retraso en el inicio de la conducción, ¿no? El tristor T1 no ha sido disparado inmediatamente en el cruce por cero de la tensión, sino más bien ha sido disparado a un ángulo mayor de los 90 grados, ¿no? De repente son unos 150 o 160 grados, es el ángulo que se ha esperado para que el tiristor reciba el pulso y permita conducir. Por eso es que de toda la comba positiva, solo esa porción, a partir de esta pi, es la que ha conducido, y esa es la razón de la onda de tensión. Ahora, en nuestro caso, la carga tiene componentes R, L y E, pero el elemento más significativo es la inductancia, es la que un poco dificulta el análisis. Es una carga tiene una característica que hace un poco más complejo el análisis. Y por otro lado, se considera en este caso una inductancia bastante alta. Vean la penúltima gráfica de I sub 0, que es la corriente en la carga. Vean el valor que tiene, es un valor I sub A y es una onda plana. Eso significa que no tiene ondulación. Eso nos hace pensar que la inductancia es tremendamente grande y que ¿no? Ya saben ustedes que la impedancia de la inductancia crece con la frecuencia, entonces atenúa todas las componentes diferentes de la componente de C. La única que fluye, lógicamente, es la componente de C, porque ya sabemos que una inductancia no se opone a la corriente continua, ¿no? Entonces, en este caso, idealmente se está considerando que la carga es superinductiva, por eso es una línea plana, sin ondulación. Otra interpretación, cuando también se muestra de esta forma, es que es una fuente de corriente. Por esa razón, cuando se dispara T1 y D2 para que empiecen a conducir en este primer intervalo, aquí vemos precisamente la corriente que pasa por el tiristor 1 y debe pasar junto con la corriente por el diodo 2. Entonces, estas dos gráficas muestran precisamente la conducción de esos dos dispositivos. Ahora, cuando cruza por cero la tensión, el hecho de que la corriente en el tiristor y el diodo de 2 se mantengan, ¿no es cierto? Se mantengan, porque es una fuente de corriente, eh, va a hacer que la tensión continúe apareciendo en la carga más allá de cero, ¿no? Porque recuerden que otro argumento es que para que el tiristor deje de conducir, la corriente por él tendría que haber caído por debajo del valor de holding. Y eso no está sucediendo justo en el cruce por cero. Vemos que hay corriente hasta un instante antes. Eso quiere decir que el tiristor sigue encendido, inclusive cuando la tensión vale cero, y cuando intenta invertirse, porque eso es lo que
sucedería normalmente, se tendría que invertir un menos acá y un más abajo, ahí es donde ingresa o entra a operar el diodo DM, ¿no? Ni bien trata de invertir la polaridad, inmediatamente conduce DM porque ya está polarizado directamente, y la corriente que venía fluyendo por el tristor 2, la carga y el diodo 2, deja de fluir y toda ella se pasa por el diodo DM. Por eso vemos como la corriente, luego del cruce por cero, por el tristor vale cero, y por el diodo de 2 también vale cero, ¿no? Porque ahora toda la corriente se ha derivado por el diodo de M. La última gráfica es precisamente la corriente de ese diodo. Y eso es porque, debido a que la carga es superinductiva, al momento de cruzar por cero la tensión a la salida, hay corriente en el tiristor. Y la tensión sigue su curso pasando por cero y iniciando su inversión y sigue pasando corriente por el tiristor. Suficiente entonces con que se invierta un poco el voltaje para que el diodo de 2 se polarice directamente y hace que toda la corriente se derive por él. ¿Ok? Entonces, esa es la razón de por qué el diodo de M entra a operar y es la razón por qué la tensión siempre va a ser positiva. Cada vez que se intente invertir, el diodo inmediatamente va a conducir poniendo un 0 voltios, ¿no es cierto? El diodo conduce, pone un 0 voltios a la carga y como no hay corriente fluyendo entre el puente y el paralelo del diodo y la carga, quiere decir que el puente de tiristores está apagado, ¿no? La carga se queda desconectada de la red y la corriente que fluye es la propia que tiene todavía la inductancia y que fluye a través del diodo. Por esa razón aquí vemos, ¿no?, cómo la corriente inmediatamente en el diodo aparece. Muy bien. Todo eso va sucediendo, ¿no?, durante toda la etapa también negativa del voltaje, que es 0 voltios en la carga. Y como ya estamos en la zona de la coma negativa, a quien le corresponde conducir en esa región es al tiristor 2, ¿no? Junto con el diodo 1, lógicamente. Y se espera el mismo ángulo de retraso que se esperó para iniciar la conducción de T1 para disparar el tiristor T2. Por eso ven ustedes cómo luego del cruce por cero se espera alfa grados nuevamente y aquí viene el disparo del tiristor 2. ¿Para qué? Para colocar la misma forma de onda de tensión rectificada correspondiente a la parte negativa de la tensión. De esa manera vamos a lograr un voltaje en la carga con simetría par, que es precisamente la característica de los rectificadores, ¿no? Aquí hay presencia de componente DC y DC que es regulable. Entonces, vean, cuando entonces alcanzamos el ángulo alfa ya para la coma negativa, la corriente sigue fluyendo por el diodo y ahí viene el disparo de T2. Es el positivo que está aquí va a aparecer entonces al disparar T2 en el cátodo del diodo y el negativo va a aparecer en el ánodo. Esa tensión es de polarización reversa. O sea, ni bien enciendo T2, aparece un más arriba y un menos abajo que bloquea al diodo, ¿no? Lo lleva al corte. Aquí estábamos viendo cómo la corriente baja instantáneamente y asume la corriente de la carga el tiristor 2 volviendo por el diodo de 1. Eso es instantáneo. Por eso aquí vemos cómo a partir de ese momento del disparo, vean cómo la corriente de T2 apareció junto con la del diodo de 1, y la del diodo de M desapareció. Entonces, esta explicación muestra cómo el comportamiento con carga inductiva y con esa estructura de colocar un diodo en paralelo con la carga, vamos a garantizar siempre que la tensión en los terminales de la carga va a ser positiva. ¿Cuál es la máxima tensión que puedo aplicar? Cuando el ángulo de inicio, ¿no?, el ángulo alfa, perdón, de disparo, se hace justo en el cero, en el cruce por cero, ¿no? Si lo disparo en ese momento, yo voy a tener entonces toda la comba positiva, ¿no?, hasta pi, y luego en pi debo disparar el tiristor T2 para que haga toda la comba negativa rectificada en la carga.
Esa sería entonces la máxima tensión que yo puedo lograr. Y la mínima, cuando el ángulo de atraso se aproxima o prácticamente es pi. Si nos acercamos, ¿no?, bastante a pi, vamos a ver que la porción que vamos a aplicarle a la carga va a ser mínima, ¿no? La última parte de la onda rectificada sería eso, y si es pi, prácticamente no tendría voltaje aplicado. Bien, entonces, si con esto que se ha explicado, ahora pasamos a determinar la ecuación que permite calcular la tensión media en la carga, ¿no? Ahí vemos claramente que la tensión tiene periodicidad, ¿no es cierto? El periodo de la onda es pi, ¿no? 1 entre pi, e integramos de pi, de alfa hasta pi de la función seno, ¿no? Entonces la expresión de la tensión media de salida está gobernada por esta ecuación, ¿ok? Siempre que la corriente en la carga sea continua, ¿ok? Mientras se mantenga continua, o sea, puede haber hasta ondulación, pero siempre toda positiva, eso se llama operación continua, vamos a tener que la tensión de salida es gobernada por esta ecuación. Y aquí podemos verlo, ¿no? Si alfa lo hacemos igual a cero, vamos a tener 2, sería 2b máximo entre pi, que esa es la ecuación del valor medio de un rectificador monofásico puente completo, y cuando alfa es 180, el resultado es 0 voltios, ¿no? Bien, eso está explicado aquí aproximadamente. Y aquí está mostrada en gráficas, ¿no? Podemos ver el momento inicial de inicio durante la comba positiva, como la corriente pasa por la carga y por el diodo, ¿no? Luego nos aproximamos a cero, aquí estamos próximos a cero, sigue la corriente pasando por la carga, que es altamente inductiva, ¿no? Y luego, claro, aquí es, eh, entonces, un instante, bueno, la gráfica no es muy precisa, pero se entiende que un instante después de haber cruzado por cero, la polaridad se invierte, ¿no? La polaridad se invierte y como el tiristor sigue conduciendo y el diodo también, vemos que el positivo va aquí abajo, el negativo va aquí arriba, y eso pone en conducción al diodo de M, haciendo que toda la corriente se derive por él. Seguimos, ¿no? Sigue evolucionando la parte negativa hasta que alcanzamos el tiristor de 2. Ya la tensión está invertida, ¿no? La carga está siendo alimentada por ella misma a través del diodo, y cuando aplicamos el disparo, encendemos el tiristor y el más corre aquí a la parte positiva y el menos viene a la parte negativa, bloqueando el diodo y haciendo que la corriente vuelva a retomarse, pero lógicamente a través del tiristor T2 y el diodo de 1, como se muestra aquí en el gráfico, ¿no? Bueno, y luego ahí se vuelve a repetir el proceso, ¿no es cierto?, que se explicó anteriormente. Este es un resultado de simulación que muestra precisamente ese resultado. La primera figura muestra la tensión en la carga, ¿no?, que es esta de color violeta, y está también graficada junto con la tensión de la red para que uno pueda apreciar qué parte de la tensión de la red es la que no se ha conducido. O sea, el ángulo alfa aquí me parece que son unos 30 grados aproximadamente. Durante la comba positiva conduce el tiristor 1, ¿no? Luego, cuando cruza por cero, ahí viene la conducción del diodo. Aquí abajo tenemos la conducción del diodo, ¿no? Y luego, cuando se luego de cruzar o pasar los 30 grados en la parte negativa, se dispara el S2, bloquea al diodo, y el 2 o tiristor 2 es el que pasa a conducir la corriente, y esta es entonces la forma de onda de las corrientes por el tiristor 1, por el tiristor 2 y por el diodo. O sea, si sumamos la corriente del tiristor 1, del tiristor 2 y del diodo, esas tres corrientes son la corriente de carga, ¿no? En cuanto a la corriente absorbida de la red, está asociada con tiristores 1 y 2, ¿no?
Entonces, durante la comba positiva conduce S1, durante la comba negativa conduce S2, ¿no? S2 que es lo mismo que diodo de 1, ¿no? S1 de 1 es lo mismo que S1 S2, ¿no? Entonces la corriente absorbida por este convertidor tiene esta forma. Vean, es una onda semicuadrada, ¿no? Esta parte de aquí es conducida por S1 junto con el D2 y esta de aquí es conducida por S2 junto con D1, ¿no? Pero he dejado aquí S1 y D1 porque son los que están asociados con la corriente que viene de la red, ¿no es cierto? En este nodo hay un punto de suma de corrientes, entonces la corriente de la red está asociada a S1 y a D1, pero al mismo tiempo sabemos que D1 está asociado con S2, por eso se ha colocado esto. Pero aquí se ve claramente que cuando queremos aplicar menor tensión, lo único que tenemos que hacer es atrasar más el momento del inicio. Aquí se ha atrasado 30 grados, ¿no? Podemos atrasar 90 grados y tendremos una tensión media aplicada más baja, una porción de la corriente menor, ¿no es cierto? Y una porción mayor del ángulo cero de corriente, ¿no? Es una onda que tiene mejores condiciones para presentar una menor distorsión en cuanto a la estructura totalmente controlada, que es la que vamos a ver posteriormente. Bueno, existe la posibilidad de que ese mismo circuito opere sin el diodo. Cuando hacemos eso, los intervalos de conducción del diodo de M ya no van a existir, ¿ok? Y los van a asumir los diodos o tiristores S1 y S2, ¿no? Cuando quite este diodo, vuelvo a repetir, estos intervalos donde él normalmente conducía, en los momentos en el que cruza por cero la tensión, ya no va a haber diodo que lo haga, pero quien lo va a hacer van a ser los tiristores 1 y 2. Entonces se va a extender la conducción de esos dispositivos por causa de que el diodo no va a estar, pero el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Y lo que sucede es que eh, cuando disparamos 1 y 2 teníamos esta situación. Luego venía la inversión de la tensión, ¿no? Viene la inversión. Y recordemos que los diodos en la parte inferior conmutan de manera natural, ¿no? En los cruces por cero, en estos cruces por cero, los diodos también van alternando su conducción. A ver, déjenme poner mejor la figura aquí. No, estoy yendo al gráfico original. Ahí está. ¿No? En los cruces por cero, en las comas negativas, eh, los diodos también van conduciendo, pero conmutan de manera natural. Eh, para decidir o para saber cuál de ellos conduce, hay que ver quién tiene el cátodo más negativo, ¿no? Entonces, en la comba positiva sabemos que el positivo va en este extremo y el negativo va aquí. Entonces, quien conduce es el diodo de 2, porque tiene el cátodo más negativo que el diodo de 1. Y cuando la tensión del voltaje se invierte, ¿no? El negativo pasa a D1, entonces D1 es el que conduce, porque es el más negativo respecto a D2, ¿no? Entonces, la polaridad se va, mejor dicho, la conmutación se hace automáticamente, ¿no? Los diodos no necesitan señal para solo tener en este caso el cátodo más negativo es el que automáticamente pone al diodo en conducción. Y justamente ahí está la explicación de por qué cuando retiramos el diodo DM se produce ese fenómeno, ¿no? Ahí está, ¿no? Eh, Sin diodo tenemos entonces inicialmente este disparo y ahora cuando cruza por cero la tensión y se invierte, el negativo ya no está más en el diodo de 2, el negativo se pasó al diodo de 1. ¿Y qué sucede? Conmuta la corriente automáticamente de 2 a 1. Pero cuando eso sucede, vean lo que se produce. Un circuito entre el D1, el T1 y la carga.
¿no? Claro, sustentado por la inductancia que pues está almacenada energía y por eso la corriente va a seguir fluyendo, pero en ese circuito cerrado. ¿Eso qué significa? Si la corriente tiene esta trayectoria, entonces no absorbe corriente de la red, ¿no es cierto? Y el voltaje de la carga es cero, porque el tiristor y el diodo en conducción tienen voltaje prácticamente pequeño, cero despreciable, y es el voltaje que vamos a tener en la carga. Pero durante este intervalo, ¿no? Quien conduce la corriente, como ven ustedes, es el tiristor T1 junto con el diodo, ¿no? Esa situación se mantiene, ¿no es cierto? Hasta que ya estamos en la coma, ya estamos en la coma negativa, ya llegamos al ángulo en donde debe dispararse el tiristor T2. Y como ven ustedes, si yo aplicara un disparo a T2, ¿qué pasaría con este positivo? El positivo se vendría a este lado, ¿no? Del tiristor y por lo tanto lo apagaría, ¿no? Entonces ya no habría corriente por él y la corriente conmutaría al tiristor T2, como se ve aquí, ¿no? Y tendríamos entonces reconectado nuevamente la carga con la red, porque el puente nuevamente se restableció, ¿no? Entonces, los intervalos de conducción que teníamos con el diodo de M presente, ahora son absorbidos por los propios tiristores eh, en la operación. Vamos a poner la gráfica aquí para que ustedes puedan ver. Ahí está, ¿ven? Entonces, yo disparé ese uno, ¿no? Y cuando la tensión cruzaba por cero en la estructura con diodo, la corriente se cortaba, ¿no? Porque es conducía de M. Ahora no se corta. Ahora continúa conduciendo S1 hasta que yo dispare S2, ¿no? Cuando disparo S2, como ya se invirtió la polaridad, eso apaga S1 y por eso aquí ustedes ven cómo S1 se corta y la corriente conmuta a S2 y él entonces continúa la conducción de corriente. Entonces, la conducción de la corriente de la carga, ojo, ahora ya el diodo no participa, vean que aquí hay una llave abierta, entonces la corriente es por cuenta de S1 y S2 que estamos viendo aquí. Pero ¿y cómo están participando los diodos? Mirar en los cruces por cero, en donde se invierte la polaridad, donde conduce uno u otro, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos las conducciones de los diodos, ¿no? Aquí tenemos la conducción del diodo de 1 y justo en el cruce por cero, cuando pasamos de la coma positiva a la negativa, ¿no? Ahí se produce una conmutación del diodo 1 al D2 y él conduce durante todo ese intervalo, ¿no? Como si fuera, como un diodo de rectificación normal, ¿no? Conduce todo ese intervalo y cuando vuelve a cruzar por cero, recuerden que hay entonces cambio de polaridades aquí. Por eso, alternativamente, va conduciendo uno y otro de manera automática, ¿no es cierto? Para eso no necesitamos señal de disparo. Entonces aquí vemos cómo automáticamente la corriente va conmutando de un diodo al otro. Y si vemos en ese intervalo, ¿no? En ese intervalito, quienes conducen simultáneamente, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, S2 conduce en ese pedacito todavía, ¿no? Y en ese mismo pedacito, ¿quién está conduciendo? Digo, D2. Si vemos en el puente, S2 y D2 son precisamente los elementos de la misma rama, entonces ahí se forma un lazo, ¿ok? Más adelante, nuevamente se produce el mismo fenómeno, el mismo comportamiento en donde está encendido S1 y junto con D1. S1, D1 son los elementos de la misma rama, entonces aquí hay otro circuito de corriente que se forma. Entonces, como ven, al quitar el diodo, estos intervalos donde él normalmente conducía, tomen ahora los propios tiristores del puente. Vean cómo se ha extendido entonces el tiempo de conducción de S2, el tiempo de conducción de S1, para realizar ese proceso, se llama de freewheeling, ¿no? O de libre circulación, que se presentan naturalmente por el comportamiento de la carga inductiva frente a la estructura electrónica de potencia que está ahí, ¿no? Ese es el comportamiento, ¿ok? Este es con el diodo.
Bien, entonces, la ecuación importante, vuelvo a repetir, para el análisis es la ecuación que hemos mostrado aquí y que es independiente, ¿no? Esta de aquí, ¿no? Se cumple para esta onda de tensión que vamos a tener independientemente que tengamos el diodo o no. Esa es la ecuación que vamos a tener. Y cuando analicemos las corrientes para determinar los valores eficaces o valores medios, ahí sí es importante saber cómo se comporta esta estructura para determinar los valores. Primero, antes de determinar los valores, tenemos que determinar las gráficas de las corrientes de los elementos T1, T2 y Dm, que aquí estamos viendo. Y una vez que tenemos esas gráficas, determinamos el periodo, determinamos la función y pasamos a controlar, a calcular los valores medios, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, con el diodo Dm, el valor medio de la corriente por la carga es la suma del valor medio de la corriente por el diodo de M más el valor medio de la corriente por el tristor 2 más el valor medio de la corriente por el tristor T1, porque D participa, ¿no? En la otra estructura donde no tenemos DM, ahí solamente participan T1 y T2, pero siempre con el mismo concepto. El valor medio de la corriente por el tiristor 1 más el valor medio de la corriente por el tiristor 2 es igual al valor medio de la corriente por la carga. Y cuando conocemos las conducciones de los tiristores y los diodos del puente, sabemos la forma de onda que tiene, como vemos aquí esta gráfica de IS, sabemos cuál es la forma de onda de la corriente absorbida. O sea, el análisis siempre está, ¿no? La ecuación es solo el medio para determinar un valor, apenas el valor medio de la tensión de salida, ¿ok? Pero es importante entender el funcionamiento del circuito para poder determinar los valores eficaces de corrientes en los dispositivos. Recuerden que en electrónica de potencia lo que interesa es precisamente eso, el cálculo de los valores eficaces y medios, así como la tensión inversa para poder dimensionar. En esta figura lo que se muestra es ya no es una carga altamente inductiva o fuente de corriente, ahora sí es una corriente normal, la inductancia tiene un valor finito, ¿no? Y la corriente ya no es una línea plana, ¿no? Aquí estamos viendo la onda de tensión en la carga y la onda de corriente en la carga, ¿ok? Entonces, si queremos calcular los valores eficaces y medios en los dispositivos, ya no tenemos una onda plana que facilitaba el cálculo, ahora tenemos una onda con ondulación. Entonces, lo que correspondería sería resolver el circuito, ¿no? Sabiendo que la carga está conectada a la red cuando, por ejemplo, el tiristor 1 y el de 2 conducen, ¿no? Y eso se produce al momento de que disparamos el dispositivo, ¿no? Aquí en la figura podemos ver cómo hay un flujo de corriente, ¿no? Que es esta bomba de corriente durante, ¿no? El disparo de T1 y que junto con D2 conduce. Entonces ahí está conectada la carga a través del puente con la red, ¿no? Y recibe toda esta tensión, ¿ok? Solo que cuando la tensión cruza por cero, el diodo conduce, ¿no es cierto? Y ahí la corriente de carga empieza, lógicamente, a reducirse porque está descargándose la inductancia a través del diodo. Dependiendo del valor de L, esa corriente podría ir a cero antes de que se dispare la otra pareja, ¿no? Podría llegar a cero antes, o sea, tendríamos un intervalo de la corriente de carga cero. Pero si hay suficiente energía, como es en este caso, vemos que en el momento en que se dispara T3, que ya le corresponde, la corriente no se ha hecho cero. Entonces vuelve otra vez a incrementarse porque se vuelve a aplicar tensión a la carga. Este caso es operación continua, ¿no? Porque la corriente no tiene intervalo cero. Claro, si yo sigo reduciendo la tensión, aumentando el ángulo, ¿no? Si yo aumento el ángulo, es muy probable que el valor medio se reduzca, porque voy a aplicar menor tensión, y ahí sí voy a ver un pulso de corriente y luego un intervalo cero, ¿no? Luego otro pulso de corriente y nuevamente un intervalo de corriente cero. Esa forma de operación es discontinua.
Y cuando es discontinua, ya no funciona la fórmula. La fórmula sí funciona aquí en este caso, porque la forma de onda es la que hemos analizado, y esa forma de onda se mantiene mientras que la corriente sea toda positiva. Cuando la corriente ya tiene un intervalo cero, la forma de onda se distorsiona, cambia, y por lo tanto la fórmula que se mostró ya no puede aplicarse. Bueno, aquí el análisis en detalle requeriría pues resolver la ecuación, ¿no? Hay que saber entonces o conocer al momento alfa qué porción de mejor dicho, durante el intervalo de conducción del tiristor, tendremos que encontrar la función corriente, ¿no? Resolviendo la ecuación diferencial, y luego, cuando cruza por cero la tensión, donde ya el puente deja de participar y conduce el diodo, la corriente caería, ¿no? Tendríamos que trabajar dos intervalos, ¿no? Uno durante la conducción donde la carga recibe la tensión y otro intervalo en donde la carga con su propia corriente, ¿no? Se queda circulando porque la tensión es cero en sus terminales, ¿no? Bueno, la ecuación que corresponde entonces al intervalo de conexión de la carga con la red a través de la conducción del puente. La solución es similar a la que habíamos visto para el caso de rectificadores, ¿no? Entonces, el modo uno, ¿no? Este es marcha libre. El modo 2, ¿no? Es válido cuando, ahí está. El modo 2 es válido cuando el tiristor está conduciendo. Y en ese momento toda la carga está conectada a la red, ¿no? Entonces es una solución clásica, ya esto lo habíamos visto en el caso de puentes rectificadores con diodo. La diferencia está que aquí decidimos cuándo empieza a conducir, ¿no? Entonces durante la solución de la ecuación, ¿no? Eh, tenemos un valor para el valor más bajo de la corriente y sub cero, que es igualito, aquí está, ¿no? Aquí tenemos el IL0. ¿Quién es el IL0? Es un valor característico en la onda de corriente que se mantiene constante y lo ubicamos justo en el cruce por cero de la tensión, ¿no? Aquí está el cruce por cero, ahí aparece un L0, ¿ok? Si avanzamos en el tiempo y llegamos a este cruce por cero y ahí volvemos a leer la corriente, esa corriente se llama IL0. ¿Ok? Que es el mismo valor que se va repitiendo, ¿no? Cada 180 grados, ¿no? Ahí va apareciendo. Y también tenemos, si la operación es continua, hay un L1 mínimo, ¿no? Que se va a ir repitiendo también, pero en el ángulo de disparo, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener el IL1. Entonces, en el caso de la conducción del puente con la conexión de la carga con la tensión de la red, ahí aparece un L0, ¿no? Que se calcula entonces con esta expresión, ¿no es cierto? Cuando en la solución general sabemos que ese valor es periódico y se presenta en los pi grados, ¿ok? Bien, entonces esta fórmula permite determinar el IL0 y el IL sub 0 permite completar entonces la ecuación de la corriente durante ese intervalo, y con esa corriente ya se puede calcular, eh, a ver, aquí está la corriente RMS por el tiristor, ya es posible hacerlo, lo mismo que el valor medio, ¿no? Ese es en cuanto a la conducción del tiristor. Ahora, tenemos el otro modo cuando el diodo conduce, ¿no es cierto? Y en ese momento la tensión en la carga vale cero, ¿no? Y hay una condición inicial también, ¿no es cierto? Hay una condición inicial que tenemos al momento de que conduce el diodo de M, hay un valor de corriente que es el que se va a inicialmente dar como el valor previo a la solución de la ecuación para el intervalo de tensión cero, ¿no?
Entonces, la solución de la corriente en ese intervalo es la expresada por esta ecuación. Y junto con esta otra tendríamos la solución completa en un periodo de conducción del el puente. Bien, aquí hay un ejemplo. Es un ejemplo directo de la aplicación de la formulación mostrada anteriormente, ¿no? Es el convertidor con estas características, tiene parte inductiva, tiene parte resistiva y una tensión contraelectromotriz o una fuente, ¿no? Tenemos la tensión aplicada monofásica al puente, ¿no? Con esta frecuencia y piden determinar la corriente de la carga, ¿no? La corriente de carga IL0, ¿cuánto vale ese IL0? ¿No? En omega t igual a cero y la corriente IL1 en alfa igual 60, porque 60 es el ángulo de control o el ángulo de retraso, ¿no? Y habíamos visto que el IL sub 0 se produce siempre en los cruces por cero de las tensiones, ¿no? Mientras que el IL1 se da justo en los momentos donde viene el disparo, ¿no? Y esos datos están indicándose entonces aquí. Luego piden calcular la corriente promedio por el tiristor, la corriente RMS, ¿no? El RMS de la corriente de salida y la corriente promedio también de salida, el valor promedio de esa corriente. Bueno, como había explicado anteriormente, si usamos estrictamente las ecuaciones, no habría forma de hacerlo manualmente, ¿no? Integrar ecuaciones complejas de manera analítica, eso no es posible. Normalmente se hace a través de un eh, algoritmo numérico para evaluar las integrales de esas funciones. El MATLAB tiene una función, ¿de acuerdo? Entonces, esta solución que aparece aquí es obtenida a través de un computador y un algoritmo para precisamente encontrar, para meter la función y poder integrar dentro de los intervalos definidos para el tristor y para el diodo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son soluciones obtenidas de manera numérica. Y justo aquí yo he colocado, bueno, un programa en MATLAB donde se muestra cuál es el método, ¿no? Entonces, básicamente es conceptual en este punto. Si lo queremos llevar a la práctica, eso tendría que ser con un computador. Ahora, lo que sí podemos es simplificar, ¿no? El tema se simplifica como más o menos se mostró inicialmente cuando, vean aquí, una carga bastante... Vean que aquí la inductancia no es infinita, ¿no? Ya tiene un valor finito de 25 milihenrios. Y vemos la corriente que prácticamente la ondulación puede ser despreciable, ¿ok? De hecho, hay un valor medio. Recuerden que los circuitos con rectificadores se analizan, tienen un modo, ¿no es cierto? Para el valor medio, analizamos el circuito considerando la tensión media de salida y de la carga consideramos solo los elementos para el análisis de corriente continua, que sería la resistencia en este caso y la inductancia la despreciamos, porque la inductancia no participa en análisis de corriente continua, es un corto. Y eso se había explicado. Entonces, yo obtengo el valor DC en esa solución, que es el valor medio, ¿no? Y cuando quiero hallar la ondulación, uso el armónico dominante. Claro, hay que saber cuál es el armónico dominante de la onda de tensión de salida. El primero ondulante, vamos a suponer que es el de orden 2. Y la carga, ¿qué parte de la carga dejo para el análisis alterno? Dejo la inductancia, porque la inductancia para la onda ondulante, para la armónica ondulante, es una reactancia, ¿no? La resistencia también queda, y si hubiera una tensión E, ya sabemos que la tensión E no se considera, ¿no? Cuando hacemos análisis en alterna, y podríamos obtener el primer armónico de la ondulación, ¿no es cierto? Pero viendo la onda, nos damos cuenta que la ondulación está bastante atenuada por esa inductancia de 25 milijardos. Entonces, yo puedo aproximar esa onda al valor medio, que sería la componente de C. Y una vez que tengo la componente de C, quiere decir que nuestras funciones son valores constantes y tengo definidos los intervalos. Entonces yo puedo calcular los valores medios, el valor eficaz, considerando que es un valor constante, ¿se dan cuenta?
Entonces, hay posibilidades de simplificación, inclusive, ¿no? Si pusiéramos una carga resistiva, también se simplificaría enormemente el análisis. El problema es cuando la inductancia no tiene un valor tan grande y la onda de corriente sí tiene una ondulación significativa, ¿no? Ahí sí hay posibilidades de que una simplificación, considerando solo el valor medio, a lo mejor me conduce a un error importante. ¿Ok? Entonces, como no tenemos computadoras, si no tenemos un programa, tenemos que hacer una simplificación, pero si contamos con el computador y el programa, podemos analizarlo considerando la función, ¿de acuerdo? Como normalmente se hace en realidad, ¿no? En ingeniería usamos computadora y ponemos las funciones. Bien, entonces, el punto es ahora completar el puente. Porque en la industria no solamente hay requerimientos de estructuras semicontroladas, como la que vimos anteriormente, también hay necesidades de la estructura totalmente controlada. Y la pregunta sería, ¿y por qué sería necesario una totalmente controlada? Porque hay ciertas aplicaciones donde se necesita que el voltaje de la carga se invierta, ¿no? Y eso se logra solo usando un puente completo de tiristores, como se muestra en la figura. Y por eso lo que sí sabemos es que la corriente no puede cambiar de dirección porque la corriente está condicionada por la dirección en que están apuntando los tiristores. Entonces, en nuestro plano de tensión y corriente de salida, la corriente siempre estará en el plano derecho. No podrá ir al plano izquierdo, no podrá ser negativa. Pero la polaridad de la tensión sí, ya no será solo positiva, como era en la estructura anterior. Ahora podrá invertirse. Entonces, este es un convertidor que opera en dos cuadrantes. ¿Pero cuál? El primero y el cuarto, ¿no? El primero y en el cuarto, porque en esos dos cuadrantes la corriente tiene una misma dirección, pero la polaridad de la tensión puede cambiar. Y la pregunta sería, ¿y por qué necesitaría invertir la polaridad de la tensión? Bueno, hay aplicaciones, como por ejemplo los drivers para controlar motores de corriente continua, que son aplicados en procesos de elevación, ¿no? Y descenso de cargas, ¿no? Por ejemplo, los montacargas o esos sistemas que uno ve a veces en las obras civiles, como levantan un grupo una cantidad de ladrillos, ¿no? Hasta el quinceavo piso con ¿no? Con un motor y un convertidor, ¿no? Usan este convertidor para levantar la carga y cuando desciende, ahí sí se necesita la inversión de polaridad para que el motor funcione como un generador. En esos casos, este convertidor es utilizado por esa razón. ¿Ok? O sea, son ciertas cargas que requieren entonces la presencia de la tensión negativa. Ahora, ¿cómo funciona el convertidor? Aquí en la figura se muestra ese criterio y una vez más se considera a la carga una inductancia o, altamente inductiva o una fuente de corriente, por eso tiene la forma plana. Como siempre, los tiristores ahora deben de conducir en parejas. El disparo para T1 también tiene que llegar al mismo tiempo para T2, ya no es como en el diodo, ¿no? Ahora sí, los dos tienen que recibir al mismo tiempo el mismo disparo y lo mismo tiene que suceder con la pareja cruzada T3 y T4. ¿Qué más sabemos? Que durante la comba positiva, ahí es la región que le corresponde al control de 1 y 2, y durante la comba negativa le corresponde a 3 y a 4. Y cuando disparamos 3 y 4, ya sabemos que esa comba se rectifica en la carga, ¿cierto? Aparece rectificada en la carga. Entonces, todo eso hay que tener presente. Ahora, como es una carga inductiva, vamos a ver qué sucede durante la conducción de 1 y 2. Vean que está en la región de la comba positiva, ¿no es cierto? Ahí ha sido disparado 1 y 2. Pero claro, no con ángulo cero, hay un ángulo aquí de atraso que es, si aquí está 90, aquí está 45, de repente pues será esto de aquí unos 50, ¿no? 55 grados. Recién a los 55 grados del cruce por cero de la comba positiva, ahí recién vino el disparo de 1 y 2, ¿ok? Por eso en la carga vemos esa presión de la tensión, ¿no? En ella, ¿no? En la carga.
Lo interesante es cuando viene una vez más el cruce por cero, ¿no? En el cruce por cero, la corriente en T1 y en T2 existe porque es una fuente de corriente. En ningún momento va a caer y por lo tanto no se van a apagar. Ellos van a estar apagados en voltaje cero, y cuando y más allá del cero. ¿Por qué más allá del cero? Porque el disparo de la pareja cruzada 3 y 4 tiene que venir con el mismo ángulo de atraso, 55 grados, respecto de la coma negativa. ¿Para qué? Para obtener la simetría par que se requiere en la tensión. Entonces, si esperamos los 55 grados en la parte negativa, quiere decir que toda esta parte negativa va a aparecer en la carga porque T1 y T2 están conduciendo. Por eso el voltaje en la carga, vean cómo no solamente tiene hasta cero, sino continúa presentando la parte negativa. Y una vez que llegamos al ángulo de 55 en la parte negativa, ahí viene el disparo de 3 y 4. Entonces ya la polaridad en la entrada del rectificador ya se invirtió, ya hay un más acá y hay un menos, ¿ok? A la hora que yo dispare el 3 con el 4, ese más que está aquí va a ir a este lado y va a apagar el tiristor 1, y el negativo que está a este lado cuando dispare el T4 se va a venir aquí al lado de abajo del T2 que ya tiene un positivo arriba. Entonces cuando dispare 1 y 4, perdón, 3 y 4, 1 y 2 recibirán tensiones de bloqueo reverso, que harán que sus corrientes caigan a cero instantáneamente, apagándolos. Pero como la carga es inductiva, entonces las corrientes conmutarán instantáneamente de 1 a 3 y de 2 a 4, continuando de esa manera la alimentación de la carga, que no percibe, ¿ve? La corriente de la carga no se da cuenta que la corriente está conmutando de una pareja a la otra. Y esas conmutaciones se dan en el momento de los disparos, ¿no? En alfa para T1 y T2 y en pi más alfa para los tiristores T3 y T4, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tensión de salida, que no solamente tiene porción positiva, sino también tiene porción negativa, ¿no? En cuanto a la corriente absorbida de la red, ya dije que está dependiendo de qué forma tiene la corriente por el tiristor T1 y por el tiristor T4, ¿no? Y ya sabemos que el tiristor 1 conduce durante todo este intervalo, ¿no? Y el 4 conduce durante este otro intervalo. Y son corrientes de carga, que es I sub A. Por eso aquí tenemos, ¿no? Durante ese intervalo de conducción de 1 y 2, el intervalo de corriente de la carga que, debido a la conducción de esos tiristores, viene de la red. Aquí está la conducción de T1 y de T2, ¿no? Y esta parte negativa es por la causa de la conducción de la pareja cruzada, ¿no? Entonces, la parte negativa es lógico por T4, pues, ¿no? T4, o sea, la corriente de T1 más la corriente de T4 es la corriente IS. Como T1 y T2 apuntan distinto, o sea, T1, la corriente de la red pasa primero por el ánodo y sale por el cátodo. En cambio, la corriente de la red cuando T2 conduce, más bien es de retorno, ¿no? Tiene polaridad invertida, por eso cambia el sentido, ¿no? Eso explica entonces la corriente de entrada. Y lo otro interesante es que cuando queremos regular la tensión de salida, tenemos que mover el ángulo alfa. Queremos menos tensión, atrasamos más el ángulo de disparo y vamos a ir aplicando una tensión media cada vez más pequeña en la carga y reduciendo la corriente. Pero además de reducir la amplitud de la corriente, se irá trazando más la corriente respecto de la tensión, ¿no? Esa es una otra característica de los convertidores. Hay un consumo de potencia reactiva por ese comportamiento. Bien, si tomamos entonces un periodo de la onda de salida, ¿no? Aquí tenemos ese periodo y la función, ¿no es cierto?, que vamos a aproximar para integrar, vamos a tener entonces
esta definición, ¿no? Acá está, ¿no? Es 1 entre pi, el periodo de integración, y la integración va de alfa hasta pi más alfa de b máximo seno de omega t, y nos reporta esta ecuación, ¿no? 2b máximo entre pi por el coseno alfa. Y clarito aquí se ve que alfa pues puede valer, ¿no? De 0 a 90. Los valores de coseno alfa de 0,90 van a ser todos positivos, ¿no es cierto? Cuando C es 0 es la máxima tensión. Cuando alfa es 0 tenemos la máxima tensión media. Cuando alfa se vuelve 90, la tensión media vale 0. Pero alfa puede ir más allá de 90, ¿no? Puede ir a los 100, 120, 130, 100, hasta los 180 grados. En los 180 grados o en la región entre 90 y 180, el coseno es negativo, ¿no? Entonces hay una inversión de la polaridad, la tensión media se regula también en la polaridad negativa, siendo máxima cuando el alfa es 180, ¿no? Ahí tendríamos entonces la máxima tensión negativa, promedio, ¿no? Y lo otro es que este coeficiente que aparece aquí corresponde al de un puente completo de diodos monofásico, ¿no? El valor medio es 2b máximo sobre pi. Y en este caso, como es de tiristores, está afectado por el coseno alfa porque son llaves controladas. Entonces aquí queda clarito, ¿no? Cómo el puente puede generar tensiones medias positivas o tensiones medias negativas. Y la condición para que esta ecuación sea siempre aplicada es que la corriente de carga debe ser continua. No puede tener discontinuidad. Si tiene discontinuidad, ya no se puede aplicar la fórmula, ¿de acuerdo? Bueno, también como se calculó el valor medio con esta expresión, también se puede calcular el valor eficaz, ¿no? Que es B máximo entre raíz de 2. Ese es el valor eficaz de la onda de tensión en la carga. Entre el valor eficaz y el valor medio, yo puedo calcular el factor de rizado o el ripple factor, que es un término importante que mide la ondulación que tiene la tensión de salida respecto al valor medio. Y ese dato es importante porque muchas cargas especifican el ripple factor y es por esa razón que se necesita conocer el valor eficaz. El valor eficaz también incluye no solamente al valor de C, incluye a todos los términos armónicos pares que están en la onda de salida, porque ella sigue manteniendo una simetría par, tiene valor medio. Luego se considera la siguiente ecuación que se está viendo aquí es la ecuación de la corriente absorbida de la red, porque en nuestro análisis anterior, la corriente es una onda alterna, claro está, de simetría impar, no tiene valor medio, ¿no es cierto? Y tiene entonces componentes impares, mientras que la tensión de salida tiene simetría par, tiene valor medio y sus componentes son todas pares, ¿ok? Entonces, en el caso de la corriente que se absorbe, esta es una onda cuadrada, ¿no? Es una onda cuadrada y que se desplaza cuando cambiamos el ángulo alfa, ¿no? Entonces, la forma general de la serie de Fourier de la corriente absorbida por el convertidor está expresada por esta ecuación, ¿no? Aquí tenemos el ángulo de atraso en función de los coeficientes de la serie de Fourier y también tenemos el módulo, ¿no? El módulo o el valor eficaz de la componente armónica de Fourier en función de los coeficientes de Fourier, ¿ok? Eh, los coeficientes, ya. Bueno, creo que aquí no coloqué los AN y BN, ¿no? Pero se puede mostrar que al colocar los coeficientes en forma general, ¿no es cierto? Para evaluar el valor eficaz que aparece aquí, este término que, en la serie de Fourier,
se puede demostrar entonces que responde a esta ecuación, ¿no? O sea, si yo conozco I sub A, que es el valor de la corriente, fuente de corriente, corriente plana, es solamente entonces incluir aquí el orden del armónico para conocer el valor eficaz de la armónica presente en la serie de Fourier. ¿Y cuáles son esas componentes armónicas? Son los valores impares por el tipo de simetría, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11. Y de esa serie impar hay que resaltar la presencia del tercer armónico y sus múltiplos, porque el tercero es el armónico dominante, ¿no? Es la componente ondulatoria más cercana a la fundamental, ¿ok? Entonces, como se muestra aquí, se puede calcular la componente fundamental colocando n igual a 1, y de esa manera yo tendría el valor eficaz. Ojo que ISN es ya el valor eficaz, ¿no? Es ya valor eficaz por la ecuación. Entonces, la pregunta natural cuando conectamos un convertidor como estos en la red y empezamos a alimentar una carga, lo normal es saber qué corriente es la que está absorbiendo de la red. Esa corriente es precisamente la componente fundamental. ¿Ok? Ahora, como nosotros estamos analizando el circuito, podemos encontrar el valor eficaz, que es importante para nosotros para determinar la distorsión, ¿no? El THD de la corriente. Por eso se puede también calcular el valor eficaz por definición. Bueno, hay dos posibilidades. Una es, si conocemos todos los términos de la serie de Fourier, valores eficaces, se entiende, los elevo al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada. Y ese resultado sería el valor eficaz de la corriente absorbida de la red, en este caso la onda cuadrada. Pero como la onda cuadrada tiene bien definida su función, es un valor constante y bien definidos sus intervalos, yo puedo aplicar la definición de valor eficaz. Y si hacemos eso, vamos a encontrar que el valor eficaz total es igual al valor I sub A, ¿no? Cuando es una onda cuadrada, el valor eficaz total de esa onda cuadrada coincide con el valor de la altura, ¿no? De la corriente, o sea, I sub A. Y teniendo I sub S1 teórico y teniendo el I sub S también teórico, puedo calcular el THD, ¿no? O el harmonic factor que le llaman, pero en realidad el término usual es el THD, el Total Harmonic Distortion de la corriente de la red. Por definición, ¿no? Es esta ecuación. Si sustituimos los resultados teóricos para esos valores eficaces fundamental y eficaz total, vamos a encontrar que la distorsión tiene un 48.3%, ¿no? Ahora, ¿esto es aceptable o no? Eso depende de la norma que indique si está bien ese valor de distorsión. En la norma I3C 519 de distorsión de corriente, para baja tensión ellos ponen como límite 15%, ¿no? 48% no es, sería demasiado, no estaría permitido. Claro, los porcentajes indicados por esa norma, la I3C 519, dependen de la potencia. Si yo tengo un rectificador pequeño de algunos vatios, bueno, por ejemplo, unos pues 20 vatios, 10 vatios, 5 vatios, 50, ¿no? 100, 200, 48% no va a ser un problema, ¿no? El problema es cuando ya paso un valor determinado por norma, donde sí ese 48% no se permite, ¿ok? ¿Qué más calculamos? El factor de desplazamiento, ¿no? Que es el coseno del ángulo de atraso que hace la componente fundamental de la corriente respecto de la tensión. Y ahí es importante volver a la forma. Entonces, si les dijeran a ustedes, grafique en esa onda de corriente I sub S, dónde está o cuál es la forma de la componente fundamental, ya sabemos que es una senoide que está en fase con la corriente cuadrada, ¿no? Esa senoide cruza por los cruces por cero de la onda cuadrada, ¿no? Y tiene una amplitud que la puedo calcular de la formulación.
¿no? Como ya tengo el valor eficaz fundamental aquí, ¿no? Ahí está el fundamental, multiplico por raíz de 2 y tengo el valor pico de esa componente, ¿ok? La pregunta es entonces, ¿cuál es el ángulo de atraso que tiene la onda fundamental de corriente respecto de la tensión? Es precisamente el ángulo alfa. Entonces, phi, que es entonces el ángulo que interesa y que permite determinar el factor de desplazamiento del coseno de eso, sería en realidad el coseno de alfa. Por lo tanto, el power factor o el factor de potencia se calcula con la fórmula que ya se había mostrado anteriormente. Es esta relación de valores eficaces de la corriente de entrada por el factor de desplazamiento. Entonces, el power factor no solamente está marcado por la distorsión que tiene la corriente, porque ahí están los armónicos, ¿no? Cuanto más distorsionada esté la corriente, esta IS será mucho mayor que IS1 y hará que este término sea bien menor que 1, ¿no? Y si a eso le sumamos que la corriente está bien atrasada respecto de la tensión y este ángulo es grande, entonces todo eso hace o conlleva un power factor bien bajo, ¿no? Entonces, y ya, supongamos que nos olvidamos de esta relación y vemos cómo el power factor está afectado por el ángulo alfa, ¿no? Entonces, en la medida en que yo estoy controlando la tensión de la carga dentro de un rango, ¿no? El valor medio me refiero. Por momentos el valor medio es alto, por momentos, otro momento el valor medio es bajo. El ángulo alfa para lograr eso va a tener que ir cambiando entre un valor menor y un valor mayor. Entonces mi power factor va a estar variando todo el tiempo. Y esa es una característica entonces de este convertidor. El tener una potencia, perdón, un ángulo variante en el tiempo, un atraso mayor o menor de la corriente absorbida respecto al tiempo, significa mayor o menor potencia reactiva consumida, ¿no? Y eso es algo que no agrada mucho a la industria, el consumo de potencia reactiva, ¿no? Bien, pero además de analizar la corriente de entrada, recuerden que siempre es importante también la atención de salida por causa de atender los requerimientos de la carga, ¿no? Entonces, para el caso de la tensión de salida, que es esta que está aquí, y que tiene simetría par, la serie de Fourier tiene entonces esta estructura, ¿no? Tiene una componente media y tiene términos pares, ¿no? Empezando con el armónico de orden 2, 4, 6, 8. Aquí sí tenemos entonces el valor promedio, siguiendo estrictamente la definición de su cálculo, va a coincidir, ¿no es cierto?, con el valor lógico que mostramos al comienzo, a partir de la onda, cómo se calcula el valor medio, ahí deben ser coincidentes los dos, los dos procedimientos. Y en cuanto a los coeficientes de Fourier a n y Bn, existen los dos, ¿no? Y vean que esos coeficientes dependen del armónico, ¿no? N es el armónico, por ejemplo, para n igual a 2, yo puedo calcular la componente de orden 2, A y B, poniendo n igual a 2, pero necesito el ángulo alfa, o sea, es decir, esos coeficientes están afectados por el ángulo alfa, no son constantes, ¿no? O sea, no son el mismo valor con cualquier valor de alfa, ¿no? Aquí vemos clarito cómo esos coeficientes están afectados por el ángulo donde yo esté operando. Habrá unos casos en donde esos coeficientes serán más grandes y otros en otro ángulo donde esos coeficientes serán menores. ¿Ok? Bueno, bueno, la impedancia de la carga, cuando estamos analizando las componentes armónicas, recuerden que estamos en el circuito equivalente en alterna, ¿no es cierto? Y en donde la impedancia tiene que adaptarse a la frecuencia del armónico de tensión que yo estoy considerando para el análisis. Y solo se afecta la parte inductiva, ¿no es cierto? Por eso aquí aparece N omega L. Bueno, en general, si tengo la impedancia y tengo la forma general de la tensión de salida, entonces puedo calcular la corriente, ¿no? Ahí está, la corriente entonces también tendría una forma similar a la que tiene la tensión. Tiene una componente media de C y tienen componentes ondulatorias de corriente.
¿no? La componente media ya sabemos que responde al circuito en DC, ¿no? Y la componente en alterna responde al circuito en corriente alterna, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, aquí estamos volviéndolo a colocar. Y además se ha colocado un gráfico. Este gráfico muestra cómo es la relación de la amplitud del armónico de tensión de salida versus el ángulo alfa de control, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del armónico dominante 2, vemos que ese valor del armónico toma un mínimo valor cuando el alfa vale 0, ¿no? Ahí esa amplitud, ese valor eficaz es mínimo, porque si voy atrasando el ángulo a los 40, 60, 80, veo que ese armónico va creciendo, ¿no? Entonces se va distorsionando más la tensión de salida. Y es máxima cuando el ángulo vale 90. Pero lo mismo sucede no solo con el armónico de orden 2, sucede con el 4, con el 6, con el 8. O sea, quiere decir que cuando yo me acerco a los 90 grados, la distorsión de la tensión de salida se incrementa. Y cuando el alfa de control tiende a 0, la distorsión se reduce. No es que desaparece, sino que se reduce, ¿no? Porque todos estos tienen valores, pero son mínimos cuando nos acercamos a 0. Y son máximos cuando nos acercamos a los 90 grados, ¿no? Con eso se está recalcando que la distorsión de la tensión de salida varía con el ángulo de control, no siempre es la misma, ¿ok? Bueno, si quisiéramos analizar en estricto sensus con la onda real de la carga, donde ya no es una vez más una corriente plana, entonces tendríamos que resolver el circuito, ¿no? Eh, total, ¿no es cierto? Entonces, solo para dar referencia, tendríamos que, bueno, aquí no está la ondulación de corriente, no sé si la tenga, vamos a ver un poquito más acá. Ahí está. Entonces, en esta simulación, vean, la inductancia ya no es infinita, tiene un valor de 15 milihenrios, la resistencia tiene un valor de 6, la tensión de la red 220, 60 Hz, o del secundario, ¿no? 220, 60 Hz, no hay voltaje y el ángulo de control está en 30, ¿no? Entonces, si vemos esta simulación ya de un caso real, porque no estamos considerando una inductancia enorme, vean la corriente de salida, ya no es más la corriente plana, ¿no? Entonces, a la hora de calcular los valores medios eficaces por tiristor o el valor eficaz de la corriente, ya no tengo la simplificación que se había utilizado anteriormente, ¿no? Y lo que hay que hacer es encontrar la función corriente tal cual. Y para eso tenemos que resolver el circuito en el intervalo del periodo de tensión, ¿no es cierto? Desde pi o desde alfa hasta alfa más pi o pi más alfa. Durante todo este intervalo, ¿no es cierto? Está conectada la carga con la tensión de la red. Eso es lo que hay que resolver con este intervalo de validez de esa función. Ahí resolvemos la corriente, que es este pulso de corriente, y que tiene un valor, digamos así, característico, que es el IL0, igualito que en el anterior caso, ¿no? El IL0, bueno, ahora, el IL0 siempre se produce, ¿no? En los momentos del disparo, ¿no? Es el punto más bajo de la ondulación de la corriente. ¿Y dónde se produce? En el punto del disparo. Entonces, por ejemplo, en alfa, ahí está I0. Y en pi más alfa, nuevamente vuelve a estar el I0. Entonces, el I0 es un valor característico de la onda de corriente. ¿De acuerdo? Y aquí arriba tenemos la onda de tensión de salida. Y acá más arriba tenemos los pulsos. ¿Ven estos pulsitos de color azul? Son los disparos de 1, 2. Los de color verde son del 3 y del 4, ¿no? Y se dan a los 30 grados de la comba positiva, a los 30 de la comba negativa, y disparando entonces las parejas cruzadas, obtenemos la gráfica número 2, que es la tensión de salida.
¿no? Por la inductancia de la carga vemos cómo aparece una porción negativa, ¿ah? Y la onda roja o la línea roja que aparece aquí es el valor medio, ¿no? Que corresponde a esa onda de tensión. Y esa onda de tensión aplicada a la carga genera esta corriente con estas características, ¿ok? Si vemos la corriente absorbida, que es la última gráfica, vean la forma que tiene. Entonces, la realidad de este circuito es distinta a la simplificación que habíamos hecho anteriormente. ¿Cuándo la simplificación puede valer? Si la inductancia fuera mayor y la ondulación fuera más reducida, ¿no? Como hay casos, claro que sí, entonces puedo usar una aproximación a una onda cuadrada, ¿no? Y se simplifica todo. Pero si estamos así, con esta onda tal cual, hay que resolverlo, y resolverlo significa enfrentar ecuaciones complejas, y para encontrarlos eficaces y promedios vamos a tener que usar nuevamente un programa, ¿no? Bueno, aquí está la solución entonces para la ecuación. Esta forma de onda o esta ecuación es válida para el intervalo del pulso de corriente, y el IL0, que es este IL0 que está aquí, ¿no es cierto? Se calcula con esta fórmula. ¿Ok? Son las dos ecuaciones básicas. Con la primera, la que está aquí, y métodos de integración, paso a calcular los valores eficaces y promedios por tiristor, ¿no es cierto? Corriente de entrada, puedo encontrar el eficaz de la corriente de salida, o sea, todo se obtiene a partir de esto y con el método numérico de integración, ¿ok? Ahora, la operación también tiene dos condiciones. Esta que estamos viendo, en donde toda la corriente de la carga es positiva, se llama operación continua, y genera una tensión con el formato que habíamos visto anteriormente. O sea, no tiene que ser plana la corriente, es suficiente con que toda ella sea positiva, ¿ok? Para que la tensión tenga el formato que el que habíamos usado para deducir la fórmula, ¿no? Que era un coeficiente por el coseno alfa. Mientras sea así, esa ecuación vale. El problema es cuando la corriente se vuelve discontinua y tiene un intervalo de corriente cero. Ahí la onda de tensión cambia y ya no puedo aplicar más la onda de corriente, la fórmula de tensión que se mostró. ¿Ok? Ahora, hay un ángulo crítico, claro, por ejemplo, supongamos que yo empiezo a aumentar o a trazar más el ángulo. El valor medio de la tensión va a ir cayendo y esta onda de corriente va a ir descendiendo. ¿Ok? Y va a llegar una hora en donde este pulso bajito, perdón, este valle va a tocar el valor cero. Si yo sigo atrasando más el ángulo de inicio, el valor medio va a seguir cayendo y la corriente se va a convertir en discontinua. Entonces, hay una operación crítica que es aquella en que el IL0 vale cero. Eso se llama operación crítica, porque hasta ahí es válida la ecuación, ¿no? Del coseno alfa. Y cuando se vuelve discontinua, ya no es válida más esa ecuación. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuándo opera en modo crítico? Si a mí me dan una estructura ya con valores, yo necesito saber, y con un ángulo de disparo, ¿no es cierto? Yo necesito saber, antes de simular y todo lo demás, eh, si ese puente está operando en modo continuo y discontinuo, ¿ok? Y hay un procedimiento. El procedimiento es coger la componente IL0 e igualarla a cero, como igual se hizo con el caso de los diodos, ¿no? Y despejar el ángulo crítico, ¿no? Aquí se ha despejado el ángulo crítico en función de, bueno, hay que ver de qué parámetro estamos interesados ver, pero bueno, supongamos que a mí me han dado todos los datos del puente y de la carga y de la red, y con esa información yo vengo aquí a esta ecuación y coloco todos los términos, ¿ok? Y me sale un ángulo. Por ejemplo, el ángulo que me sale puede ser 50 grados, pero mi ángulo es de 30. Y como es un ángulo menor, la operación es continua, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ángulo crítico, usando la fórmula, me salió 50. ¿Qué pasa si yo ahora empiezo, sabiendo que es 50 el ángulo crítico, y empiezo a aumentar el ángulo? Hasta 50, yo estoy seguro que la operación será continua hasta el crítico. Pero si yo pongo alfa 60,
aparecerá una onda discontinua y ya estaré en operación discontinua. O sea, el ángulo crítico me sirve para saber si mi puente está operando en modo continuo o discontinuo, ¿no? Es solo colocar aquí la información que yo tengo para conocer ese ángulo crítico, ¿de acuerdo? Bueno, veamos. Aquí está precisamente el programa que se necesita para analizar el puente completo, ¿ok? Donde ya la inductancia es finita, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces que recurrir al método numérico para poder encontrar los valores eficaces, ¿no? Y todo lo demás. Bueno, aquí están algunas simulaciones importantes. El rectificador monofásico en puente totalmente controlado, ¿no? Vean entonces la operación que tiene con ángulo de 20 grados. Estas son las características de la carga. Y lo que nos muestra es, primero, la corriente de la carga. Toda ella es positiva, operación continua. La onda de tensión con el ángulo de atraso a partir del cruce por cero, ¿no es cierto? De 20 grados, disparamos 1 y 2, ¿no es cierto? Y luego a partir del cruce por cero, 20 grados, 3,4, ¿no? Y ahí está la onda, que funciona o que responde a la ecuación que había sido deducida para la ecuación, la operación continua. Y lo de abajo, o sea, la figura de sincronismo, vean que es un circuito que toma la tensión de la red, o sea, mejor dicho, de entrada al rectificador, no de la red, de entrada al rectificador, o sea, B sub S. Ese circuito genera una rampa sincronizada con la tensión de la red, ¿no? En la explicación que yo hice inicialmente, ese circuito de sincronismo generaba una rampa con cada comba, ¿ok? Generaba una rampa con cada comba. Sin embargo, hay circuitos de sincronismo que generan una rampa con un ciclo completo, que es este el caso, ¿no? Ahí está, una rampa sincronizada con el ciclo completo, ¿ok? Ya sabemos que la rampa es la información angular de todo el ciclo, ¿ok? Y se usan dos señales de control, la roja y la azul, que son valores DC, ¿ok? Que pueden variar en amplitud, pero dentro del intervalo de la rampa, no pueden ser más de la rampa, si no, no se generaría el cruce y no se produciría el pulso. Entonces, esta roja es una tensión DC, solo varía entre 0 hasta la mitad del voltaje, ¿no? En este caso, a ver, el 6 en realidad es el 2pi, perdón, claro, el 2 por pi, ¿no? 2 por 3,14, 6,28 es la altura de esta rampa, ¿no? 6,28 voltios es pues 360. Y la mitad, ¿no? 3,14 voltios, ¿no? Es 180 grados, ¿no? Entonces el rojito, que es una componente de C, solo varía entre 0 y 3,14 voltios. ¿Para qué? Para que él mueva el pulso entre 0 y 180. ¿Ok? El rojito entonces solamente se mueve entre 0 y 3,1416 voltios. En cambio, el azul se varía entre 3,1416 voltios a 6,28. ¿Para qué? Para controlar el pulso de la pareja cruzada en la región negativa, ¿no? Por eso ya ven ustedes cómo el rojito en el cruce genera el pulso. ¿Para quién? Para uno y para 2, mientras que el azul, que varía entre el rango de pi y 2pi, en su cruce genera el pulso de disparo de 3,4, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo quiero aplicar menos tensión, tengo que subir más la roja. Ahora vean que la azul y la roja siempre tienen una separación constante de 180 grados, ¿no? Cuando la roja valga 0, la azul tiene que ser 180, ¿no? Cuando la roja vale 0, quiere decir que el pulso de disparo de 1 y 2 vienen en el cruce por 0 de la comba positiva, ¿no? Y el disparo de 3 y 4 va a venir en el cruce por 0 de la región negativa, ¿no? Entonces, si yo hago eso, voy a generar una tensión que es idéntica a la de un puente de diodos, ¿no? Esa es la idea, entonces, ¿no? Darle una
una significación, un significado al sincronismo con el resultado que estamos viendo en la tensión de salida. Y de esa manera es como se controla la tensión media y por ende la corriente media. Adicionalmente, se ha colocado, vean, las corrientes de qué dispositivos, del 1 y el 3. ¿Por qué? Porque en este nodo, la suma de la corriente del tiristor 1 más la suma de la corriente del tiristor es la corriente de la carga. Instantáneamente, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ahí está. ¿Y qué más sabemos? Que yo puedo aislar la corriente del tiristor 1, aislar la corriente del tiristor 3, pues la puedo hacer sin ningún problema, ya sé dónde está, ¿no? Y puedo demostrar, como ya se explicó anteriormente, que el valor medio de la corriente en la carga es igual al valor medio de la corriente del tiristor más el valor medio de la corriente del tiristor 3. ¿Y eso por qué? Porque los tiristores tienen la misma onda, ¿no?, de corriente, ¿no? El rojo es el tiristor 1 y el azul es el tiristor 3. Tienen la misma onda. Si yo calculo el valor medio de la onda roja y calculo el valor medio de la onda en azul y sumo esos dos corrientes, va a ser el valor medio de la corriente de la carga. Y como son iguales, o sea, las conducciones de T1 y T3 tienen la misma forma de onda, quiere decir que tienen el mismo valor medio. Por lo tanto, si por ejemplo la corriente de carga tiene 100 amperios de valor medio, eso quiere decir que 50 amperios promedio es la corriente por el tiristor 1 y 50 amperios promedio es la corriente del tiristor T3, ¿no? Esa es la interpretación que debemos de darle. Por otro lado, en la última gráfica se ha colocado la tensión entre ánodo y cátodo de un tiristor, creo que es el tiristor T1, donde vemos entonces el momento en que, ¿no? T1 es la onda roja aquí de corriente. Él está conduciendo esta corriente, ¿de acuerdo? Pero aquí es porque se ha disparado T3. Ya saben que aquí la polaridad se invirtió. Al disparar T3, polariza T1, lo apaga. Ahí está, la corriente roja cae a cero. Y su corriente es relevada por T3. O sea, ella se conmuta a T3. Y T3 sigue conduciendo, ¿no?, en la onda azul. ¿Ok? Eso quiere decir que en esta conducción de T3, T1 ya se apagó. Vean la tensión que él está bloqueando durante el tiempo en que él está apagado, ¿no? Vean el voltaje reverso, ¿no?, que ha hecho que la corriente cruce por cero y se apague la onda roja. Y lo interesante, ¿cuál es? Vean cómo él tiene que bloquear la parte positiva, ¿no? Porque él es disparado todavía más adelante, no antes del cero, sino más allá del cruce por cero. Entonces vean cómo tiene que bloquear tensión positiva. No solamente bloquea tensión negativa, bloquea tensión positiva. ¿Y por qué la bloquea? Porque aquí ya la corriente fue a cero, por debajo de holding, el tiristor se abrió, ya se apagó, y no va a conducir hasta que no vuelva a recibir disparo. Por eso él consigue bloquear la parte positiva, porque luego viene aquí el disparo y ahora cae nuevamente la tensión a cero. Esa es la razón. Tiene todo este tiempo y tiene todo este valor de voltaje aplicado negativamente al tiristor que totalmente garantiza su conmutación o su apagado, ¿no? Para esta misma onda, vemos la entrada, ahí está la entrada, ¿no? Y como les decía, aquí se puede aproximar, por la ondulación, se puede aproximar al valor medio de la corriente y tener una onda cuadrada, ¿no? Ahí, esto es con 80, así, es la misma onda, claro. Entonces, una aproximación y no puede, dependiendo lógico del rizado, y no causa mucho error, es considerar el valor medio y todo constante, como si fuera IA, ¿no? Y simplificaría el cálculo y se justificaría porque la ondulación está dentro de un cierto rango, ¿ok? Bueno, aquí está la operación discontinua, ¿no? Ahora sí tenemos un voltaje de 100 voltios, un ángulo de 25, ¿no? Y vemos cómo la tensión en la carga, que es la segunda gráfica,
No es más pues la onda que habíamos visto, ¿no? Que se extendía y tenía una parte negativa. Esta es la tensión y esta es la corriente de carga, perdón. Vean cómo es discontinua. ¿Se dan cuenta? Vean la forma que tiene I sub 0 aquí y vean la forma que tiene I sub 0 aquí. Toda continua. La onda tiene el formato que corresponde al análisis que hicimos, pero aquí ya no. Vean la onda y vean el formato de la tensión de salida, ¿ok? Afectada por bueno, el nivel de la tensión de es tal que precisamente por causa de esta fuente es que se ha convertido en discontinua, ¿no? Aquí no puedo aplicar una vez más la ecuación del valor medio para la operación continua. Está clarísimo que la onda de tensión no es ni siquiera parecida a la anterior y por lo tanto no se aplica esa fórmula. ¿Qué hay que hacer para calcular el valor medio? Hay que encontrar los ángulos, ¿no? En donde la onda de tensión sigue a la red y el ángulo que sigue a la tensión E, ¿no? Porque ahí está el periodo. Y una vez que yo tengo las funciones y los ángulos en un periodo de tensión, tengo que evaluar el valor promedio con la integral, no hay otra forma. Recuerden entonces que cuando el puente o cuando la corriente se interrumpe, aquí estamos viendo, vean, corriente interrumpida, no hay corriente en la carga, ¿qué tensión se va a leer en los terminales? Ojo, si no hay corriente en la carga, quiere decir que el puente está desconectado. Y si está desconectado, ¿qué tensión aparece en los terminales de la carga? Aparece la tensión E, ¿no? Ahí está. El verdecito es la tensión E, ¿no? Y luego conduce los disparos 1 y 2, ¿no es cierto? Eh, el verde es el nivel E, ¿no? Entonces, hasta aquí conduce y la corriente en este punto se hace cero, se apaga la pareja de tiristores y no se dispara la otra todavía un ángulo más adelante, el ángulo es de 25. Bueno, esta es la operación entonces discontinua, es un poco más compleja, ¿no? Y si queremos hacer el cálculo de su efecto sobre las llaves y sobre la corriente de entrada, entonces hay que resolverla, ¿no? Bueno, también está la tensión ánodo-cátodo, que también se hace un poco más compleja, pero de lo que nos interesa en la tensión reversa es el pico, ¿no? El PIF, el pico reverso de voltaje, porque es el dato que necesitamos para saber qué tiristor hay que comprar, ¿no? Que debe de bloquear esa tensión. Bien, ahí están los disparos, ahí está la onda, ¿no? Donde se ve el nivel E, ahí está la corriente de entrada. Vean que es totalmente distinto a la simplificación, entonces aquí es un poco más complejo. Bien, el otro aspecto importante es la operación. Entonces, esto de aquí es operación entre 0 y 90, ¿ok? Operación denominada como rectificador, cuando el ángulo de control puede extenderse de 0 grados a 90 grados. ¿Qué pasa cuando superamos los 90 grados? Esa región se conoce como operación como inversor, pero inversor en el sentido de la potencia, ¿no? En el rectificador, la potencia es absorbida por la carga y por lo tanto es consumida por la carga y por lo tanto es absorbida de la red. Pero en el modo inversor, la potencia es entregada por la carga e inyectada hacia la red, o sea, es al revés. Y para hacer eso, la carga tiene que tener una componente activa. Si la carga es totalmente pasiva, no puede invertir la potencia, porque a una resistencia no hay de dónde sacarle potencia continua, ¿no es cierto? Entonces, para que pueda operar como inversor, la carga debe tener una fuente activa que la pueda suministrar. De otra forma, no sería posible, ¿ok? Muy bien, ¿y cuál es la condición que yo debo de lograr para que mi fuente E pueda entregar potencia de regreso o en sentido opuesto a la red? O sea, se le inyecta a la red en vez de absorberla. La primera condición que el alfa tiene que estar entre 90 y 180 y la segunda condición que el valor medio de la tensión del convertidor debe ser menor que la tensión E. Si no es menor, no hay flujo de vuelta. Tiene que ser menor.
Ahora, ¿cuál es el análisis que hay que hacer? Como ya sabemos que este puente puede invertir la dirección de la polaridad, por esa razón se escoge un ángulo entre 90 y 180. Y la polaridad va a ser esta. Vean que el más ya no está en la parte de los cátodos, se ha invertido, ahora está en los ánodos. ¿De acuerdo? Número dos, la fuente de la carga debe tener la misma dirección de la tensión invertida del puente, como se está viendo aquí, porque así tenemos una fuente positiva así y la otra también así. Aquí la única manera de que haya corriente es la que la impone el sentido de los tiristores, es en el sentido horario. Entonces, sale de la fuente E, si sale de la fuente E, quiere decir que ella la entrega. Y se ingresa por el más del convertidor, quiere decir que el convertidor la absorbe. Pero el convertidor no es un elemento almacenador, son simplemente llaves, ahí no hay elemento almacenador. Entonces la pregunta es, ¿a dónde va esa potencia que está entrando al más? Se va hacia la red, no se queda en el convertidor, se va hacia la red, ¿ok? Y la única manera es esta, la corriente va a poder fluir, ¿ok? Si yo invierto las cosas, si pongo el más arriba con un alfa entre 0 y 90, el positivo va arriba, ¿no es cierto? Y también invierto la fuente, la única manera de que fluya corriente es del puente hacia la batería. Eso quiere decir que la batería tiene que tener una tensión menor que la del puente para que pueda fluir corriente. Si la batería tiene un nivel más alto, no puede ir en contra. ¿No es cierto? El puente no puede, ¿ok? Entonces, para que se pueda devolver energía, la carga tiene que tener un elemento activo, en este caso una fuente, ¿ok? El convertidor tiene que operar entre 90 y 180 para invertir la polaridad, ¿ok? Y esta es la conexión que tiene que tener la fuente de la carga, tiene que estar en ese sentido, ¿ok? De esa manera, aseguramos el flujo de corriente en la dirección que apuntan los tiristores y además, como va a salir de la fuente, yo necesito que la tensión media del convertidor sea menor que la fuente E, porque si la tensión media es igual que la fuente E, no va a haber corriente media, son dos fuentes del mismo voltaje, la diferencia de potencial que cae en la parte pasiva de la carga va a ser cero. No vamos a tener diferencia de potencial que origine corriente. ¿Ok? Entonces tiene que producirse eso. Eso es lo que se ha hecho entonces en la simulación. Se ha escogido un valor de la tensión del puente media menor que la batería y por eso ahí está. La corriente de la carga ahí está, es esta, ¿no? Es esta. Y la tensión de salida, ¿cuál es? Es la roja. Claro, porque y el ángulo que se ha escogido es 175. O sea, del cruce por cero estamos solo a 5 grados de llegar a los 180, ¿no? Ahí hay 175 grados. Por eso la tensión es prácticamente toda negativa y tiene valor medio negativo. Y ese valor medio negativo es menor que el valor de la fuente E. Por esa razón, de la fuente E salen 20 amperios que se dirigen hacia el rectificador, ¿ok? Aquí están los disparos, ¿no? Vean dónde están los niveles para el tiristor 1 y 2 y el 3 y el 4, ¿no? Vean cómo el azul, que es de 3 y 4, está pues en los 175 grados, ¿no es cierto? Y el otro está con un margen de 180, ¿no? Entre ellos, ¿no? O sea, 175, ambos son negativos, ¿no? Para alfa 1 y para el otro. Ah, ya, para alfa 1 es 175, ha superado perdón. eh, claro, alfa 1 es este, y a los 175 con 180 le sumamos y llegamos casi llegamos a los 360, pero no es 360, es menos, ¿no? Lo otro que se ha colocado es aquí, una vez más, la tensión media la tensión del convertidor y el valor medio. Aquí está la corriente
entonces la carga, ¿cierto? Y aquí en la última gráfica tenemos la red. Aquí está la parte importante, que explica qué pasa con esa potencia que entra al puente. Como decía, el puente no es que lo almacene, más bien se va hacia la red. ¿Y cómo sé que se va hacia la red? Mirando la tensión y la corriente. Vean la onda donde está. Está casi en oposición, ¿no? ¿Qué caso hemos visto en circuitos eléctricos, si ustedes se acuerdan, en corriente alterna, en donde la corriente esté en oposición de fase? Casi en ningún caso, ¿no? En la mayoría de los casos donde se analiza circuitos eléctricos de corriente alterna, no los trifásicos, sino los monofásicos, nunca hemos visto una situación en donde la corriente esté en contrafase de la tensión, ¿no? Siempre estaba atrasada o estaba adelantada. Aquí está en contrafase prácticamente. Entonces, la contrafase, ¿qué significa? Significa potencia activa negativa. Potencia activa negativa significa potencia yendo o entrando hacia la red, no viniendo, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando operamos el puente de esta manera, estamos llevando la potencia de la batería de vuelta hacia la red, ¿no? Si no hubiera pérdidas, si no hay pérdidas, si la eficiencia es 100%, vean, yo cojo la potencia de la batería, ¿no? Que puedo calcularla, porque si conozco E y conozco la corriente, sé cuánto es la potencia que está saliendo de la batería. A esa potencia le restamos las pérdidas en la resistencia, porque aquí hay una parte que se pierde. Y la diferencia es la que estaría ingresando al puente. Pero como el puente no la almacena, la envía de vuelta hacia la red. Esa potencia sería el producto de la corriente por la tensión, pero no la corriente tal cual, sino la fundamental, ¿no? Y el ángulo que usaría sería 175. Entonces, sería B eficaz de la red por el valor eficaz de la componente fundamental por el coseno de 175. Como es un ángulo mayor de 90, ese coseno me va a salir negativo, ¿no? Y esa potencia es negativa. ¿Eso qué significa? Que es potencia inyectada hacia la red. Entonces, yo con este circuito logro entonces, si tengo un banco de baterías, puedo inyectar energía hacia la red, ¿no? Para atenderla, por ejemplo, cuando hay de repente una demanda de más potencia activa, entonces puedo usar este sistema para inyectarla. Lo otro importante es ver qué pasa con el tiristor T1 durante la porción del bloqueo. Vean la situación totalmente distinta con un ángulo de 175. Vean cómo es la tensión ánodo y cátodo del tiristor cuando él no conduce. O sea, prácticamente para apagarlo se ha requerido solo este pedacito, ¿no? Que son 5 grados, ¿no? De la tensión negativa, que es un pedacito de tensión con un tiempito recontra pequeño, ¿no? Ahí se apagó ese tiristor y empezó a bloquear toda la comba positiva. ¿Dónde está el detalle? Que este tiempo de tensión reversa y esta pequeña amplitud de tensión reversa puede ser que no garantice que se apague, ¿no? No es suficiente para apagar el tristor T1. ¿Y qué va a suceder si no es suficiente? Cuando venga la polarización directa, él va solo a bloquear un pedacito de esa tensión y luego va a entrar en conducción, ¿no? Vamos a perder el control del apagado, porque este tiempo es muy chiquito y el tamaño del voltaje es muy pequeño para apagar totalmente al tiristor, ¿no? Ese es el problema que puede producirse. Por eso es que el ángulo en la operación como inversor no puede estar muy cerca a los 180 grados, porque puede ser que perdamos la conmutación de corriente. Ese es el problema que hay aquí en la operación como inversor. Muy bien, se puede hacer una gráfica fasorial, ¿no? Colocando la tensión de la entrada al puente como B sub S, ¿no? Y usando a la componente fundamental de la corriente IS, ¿cierto? Que es una senoide que pasa en fase con la onda de corriente, ¿ok? Que la vamos a llamar IS1, ¿ok? Y como ya hemos visto,
la onda de corriente depende del ángulo de control alfa, ¿no? Aquí estamos viendo la posición que tendría esa corriente con respecto a la tensión Bs cuando controlamos el ángulo alfa del convertidor. Ya sabemos que el ángulo, si varía entre 0 y 90, es porque el convertidor opera como rectificador, y si lo regulamos entre 90 y 180, él opera como inversor. Y aquí vemos eso, ¿no? En esta parte de aquí vemos cómo la corriente en la operación como rectificador tiene una proyección, ¿no? Perpendicularmente hay una proyección que es la componente activa de esa corriente que está en fase con B. Esa componente activa es la responsable de la potencia activa. Mientras que la componente en cuadratura en atraso de esa corriente, que es esta de aquí, es la responsable por la componente reactiva Q, ¿no? En circuitos eléctricos eso aprendimos. Esa componente en cuadratura en atraso multiplicada por la tensión me da una potencia. Esa potencia, ¿cómo se llama? Es potencia reactiva. Y si la corriente está en atraso 90, es una reactiva inductiva. Y si esa reactiva está en adelanto 90 de la tensión, es reactiva capacitiva, ¿no? Pero como está en atraso, 90 grados respecto a la tensión, es reactiva inductiva. Quiere decir entonces que en la operación, en la región como rectificador, vemos cómo esa potencia reactiva varía con la posición de alfa, lo mismo que la activa. Cuando alfa vale 0, el convertidor solo absorbe potencia activa, ¿no? No hay reactiva. Cuando el ángulo de control, por ejemplo, es 45 grados, el convertidor, además de consumir una potencia activa, va a consumir una reactiva inductiva. Y si el ángulo se vuelve 90, el convertidor no absorberá potencia activa, pero sí absorberá la máxima potencia reactiva inductiva. O sea, nuestro rectificador controlado es una fuente de consumo de potencia reactiva inductiva, es como un inductor, ¿no? Que consume más o consume menos potencia reactiva inductiva según el ángulo alfa, ¿ok? Pero eso es cuando alfa está entre 0 y 90. ¿Qué pasa cuando nos vamos de 90 a 180? La corriente, ¿no? En esa región tiene una proyección sobre el eje horizontal negativa, negativa, ¿no? Y es mínima cuando el ángulo es cercano a los, o sea, es 91 grados, 92 grados, ahí tengo poca potencia inyectada a la red, pero tengo un gran consumo de potencia reactiva inductiva. O sea, en la operación como inversor, la proyección de la corriente sobre el eje perpendicular sigue siendo inductiva. O sea, no interesa que el convertidor esté en inversor o en rectificador, siempre consumirá potencia reactiva inductiva. En ningún momento podrá ser positiva esa potencia, siempre será negativa. Claro, puede ser cero en el caso de la operación como rectificador cuando alfa valga cero, y también puede ser cero en el caso del inversor cuando alfa valga 180. ¿No? En 180, la corriente se pondrá en contraposición de B sub S y no tendrá proyección sobre el eje perpendicular. Por lo tanto, no tendrá consumo de potencia reactiva y toda ella será activa. Pero ¿cuál es el problema? Si yo me pongo en 180 grados, no hay posibilidades que apague el tiristor y voy a tener un problema de conmutación. Por lo tanto, no puedo acercarme a los 180 grados. Deberé mantener algún margen, de repente 10 o 20 grados. Si mantengo un margen de 10 o 20 grados, ya estoy diciendo que voy a tener un consumo de potencia reactiva inductiva. Será mínimo, pero no puedo prescindir de esa reactiva porque no puedo poner el ángulo en 180. ¿No es cierto? En cambio, en la operación como rectificador, el alfa sí puede ser cero o muy próximo de cero y tener un casi cero consumo de potencia reactiva, pero eso no necesariamente es en todos los casos. Siempre necesitamos regular el ángulo alfa. Por ejemplo, para un motor hay que arrancarlo con un ángulo cercano a 90 para tener mínima tensión. Entonces, en un motor de continua, en el momento del arranque, hay gran consumo de potencia reactiva, ¿no? Hasta que arranca y lo llevamos al ángulo de control, que puede ser 5, 10 o 15 grados,
ahí es donde recién se reduce el consumo reactivo, pero inicialmente él puede tener un gran consumo reactivo. Entonces, no necesariamente vamos a estar en una sola posición, como dije, ¿no? Lo que sí que debe quedar claro es que la operación como inversor se logra cuando el ángulo está entre 90 y 180, hay que superar 90, y ahí aparecerá la componente activa negativa, ¿no? Máxima potencia inyectada a la red cuando el alfa teóricamente es 180, ¿no? Y mínima potencia activa inyectada a la red cuando el ángulo alfa es ligeramente mayor de 90, ¿no es cierto? 91, 92, ya estaré inyectando una mínima potencia activa porque es una pequeña proyección que tengo de la corriente sobre el eje horizontal, pero en esa posición tendría un gran consumo de potencia reactiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener presente en la operación del convertidor. Bueno, eso nos trae entonces un poco el concepto de la transmisión en continua, que es una de las más importantes aplicaciones en ingeniería eléctrica que tiene la electrónica de potencia, por la característica de los convertidores de poder invertir la polaridad de la tensión, ¿no? Entonces, en esta figura se muestra dos fuentes alternas, BS1 y BS2. Vean, pueden tener frecuencias distintas, ¿ah? Uno puede ser 50, el otro puede ser 60. Pueden tener fases distintas, ¿no? No están en fase ninguna de las dos, además tienen frecuencias distintas, ¿no? Y además tienen valores eficaces también distintos. O sea, son totalmente distintos bajo los tres parámetros importantes, frecuencia, fase y valor. Aún en esas condiciones, con la electrónica de potencia o con los rectificadores controlados, puedo poner en paralelo a distancia y transmitir energía entre esas dos fuentes, lo que no se puede hacer sin el uso de la electrónica de potencia. Todos los que han estudiado circuitos eléctricos y los que han hecho o están haciendo ingeniería eléctrica saben muy bien que para poder conectar dos redes y enviar energía de una red a la otra, en este caso monofásicas, tienen que tener la misma fase, tienen que tener la misma frecuencia y tienen que tener el mismo valor eficaz para que en el momento de la conexión en paralelo, ¿no? Entre las fuentes, no exista una corriente entre ellas, ¿ok? Pero una vez que ya está conectada las líneas entre ellas con esa condición de igualdad en fase, frecuencia y amplitud, ahí recién empieza el control, empezando a desfasar una respecto de la otra, ¿no? Claro, la línea que une a las dos fuentes es una reactancia inductiva, hay una reactancia entre ellas que permite controlar el valor de la corriente. Entonces, una vez que entró en paralelo en esas condiciones, yo puedo ya desfasar una de ellas y empezar a enviar potencia de un lado al otro, ¿no? El problema está cuando esas dos fuentes no tienen igual frecuencia, no tienen igual fase y no tienen igual valor eficaz. Ahí es imposible que yo las pueda conectar para trasladar energía de una fuente a la otra. Eso que sería imposible con los convertidores se vuelve posible. Y esta figura explica precisamente eso. Un rectificador, bajo el estricto concepto de rectificador, convierte una alterna en continua, ¿ok? Entonces, quiere decir que yo tengo una alterna aquí, al momento de que la rectifique, en la onda de tensión que yo tenga como resultado, no existe vestigio alguno de frecuencia, no ondula, ¿no es cierto? La componente de C no tiene más información de la oscilación de la tensión de entrada, ¿no es cierto? No lleva, no traslada, ese es el término. La frecuencia no se traslada a la salida rectificada del rectificador, sale una DC. Ahí no sé con qué frecuencia entró. Lo mismo sucede con la fase, que la BS1 esté 20, 30 grados adelante o atrás, al momento de rectificarla, en la tensión que sale no hay información de cuál es la fase. O sea, la tensión de ser rectificada no trae ninguna información ni de la fase ni de la frecuencia. Lo que sí trae es información de la amplitud de la tensión de salida. Eso sí se traslada, porque si el valor eficaz de F1 es más grande, tendré un valor de C más grande.
si el valor eficaz de BS1 es más pequeño, tendré una DC más pequeña. O sea, sí tiene efecto, ¿no es cierto? Lo que no tiene efecto o lo que no aparece en la tensión rectificada en estricto sensus, ¿no? Es la frecuencia ni la fase. Entonces, si pongo otro rectificador en la otra red que tiene una frecuencia distinta, que tiene una fase distinta y tiene una amplitud distinta, entonces voy a obtener exactamente lo mismo, ¿no? Sin todavía explicar por qué está colocado el puente así, ¿no? Si yo colocara el puente hacia arriba, como está el 1, ¿no es cierto? La rectificación a la salida me mostraría una onda DC que no me dice qué frecuencia tiene, porque es plana, tampoco me dice qué fase tiene, porque es plana, pero sí tendría una amplitud distinta, ¿no? Ahora, ¿puedo conectarlas cuando los paso por los rectificadores? En principio sí podría, porque no tienen vestigios de frecuencia ni de fase, pero sí de amplitud. Claro, si fueran diodos, no tendría cómo controlar las amplitudes, pero como tengo tiristores, sí puedo regular la tensión del que tiene más voltaje, si ese fuera el caso, si BS2 tuviera más voltaje, podría regular el ángulo para que la tensión de C sea igual a la tensión de C del otro. Y en ese momento sí podría conectarlas en paralelo. Ahí está básicamente la explicación de cómo es que funciona la tecnología y cómo los rectificadores sí permiten que dos redes totalmente distintas sí puedan conectarse en paralelo, pero a través de la rectificación. ¿Ok? Y claro, y tiene que ser controlada para poder regular las magnitudes, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué el segundo puente está conectado hacia abajo? Porque si yo lo conecto hacia arriba, no habría forma de que la corriente pueda fluir del convertidor 1 al convertidor 2. No hay forma. Ni aún uno de ellos tenga mayor tensión que la otra, no es posible porque la corriente no puede ir en contra del sentido de los puentes. Puede estar bien en uno, pero en el otro no lo dejaría fluir. Entonces no pueden ir los dos puentes apuntando hacia arriba. Uno tiene que estar apuntando hacia abajo, como es el puente 2. Aquí sí la corriente puede fluir del convertidor al convertidor 1 sin ningún problema, ¿ok? Ahora, si fuera así, o sea, si ya lo ponemos hacia abajo, ya puede fluir la corriente, pero la polaridad no puede estar apuntando hacia abajo en el segundo convertidor, porque si no, los voltajes se sumarían y dividido entre una resistencia bien baja, la corriente sería enorme. Ni no tendría cómo controlarla. Para controlarla, yo tengo que el segundo convertidor, que está apuntando hacia abajo, tengo que hacerlo operar como inversor para que la polaridad invertida, como aparece aquí, coincida con la polaridad del rectificador y ahora sí, yo pueda regularla, ¿no? Controlando la magnitud del segundo. ¿No? Ahí sí puedo regularla, porque yo puedo poner en el segundo convertidor con esta polaridad el mismo voltaje que hay en el primero, y como los dos son iguales, no habría corriente en el puente y no estaría trasladando potencia entre las fuentes. Entonces ahí mi conexión en HVDC no está transmitiendo. Y si quiero transmitir, puedo empezar a bajar un poco la tensión del segundo o a subir un poco la tensión del primero y ahí empezaría a tener corriente porque hay una diferencia de potencial. Y el sentido, claro, el sentido no me permite que 2 sea más alto que 1, ¿no? Porque si 2, la tensión del convertidor 2 es mayor que la tensión del convertidor 1, no puede salir corriente del 2 y ir hacia 1, ¿ok? La única forma es que salga de 1 y vaya a 2. Entonces, la única manera de controlar es que B2 o del convertidor 2, el BDS2, sea menor, ¿no? Sea menor. O si esta es fija, esta tiene que ser más grande que esa para que siempre se conserve el sentido de la corriente. Y tendría control. Conclusión, se conecta un rectificador en la primera red y si yo lo opero entre 0 y 90, él es el que cede potencia. ¿Ok? Entre 0 y 90, él toma potencia de la red y la envía por sus terminales DC hacia la carga. ¿Ok? Entonces el rectificador, como dice su nombre, toma potencia de la red y la envía a sus terminales DC. En la segunda red
conecto el convertidor invertido y luego operar como inversor entre 90 y 180, ¿ok? Entonces él tendrá esta polaridad. Y como ya hemos visto en el resultado anterior, él va a recibir la potencia, porque la corriente, vean, viene por acá y entra por el más, ¿no? Entonces él va a recibir potencia que viene del primero y la va a enviar hacia la red, ¿no? Logrando el objetivo, absorber potencia de la red 1 e inyectarla a la red 2, que tienen frecuencias distintas, fases distintas y amplitudes distintas, ¿no? Esa es la esencia de la transmisión en corriente continua, ¿ok? ¿Y cómo controlo teóricamente la corriente? Basado en esta ecuación, en la diferencia de voltajes entre la resistencia total que tiene la corriente o que tiene la ruta de la corriente, ¿no? Que son varios términos. RC1 y RC2 son resistencias, entre comillas, producidas por el atraso de la conmutación de corriente por la presencia de las reactancias. Eso no voy a explicar, no tiene nada para no hay tiempo para explicar ese detalle. Pero también hay una RL, que es la resistencia propia de la línea, ¿no? Y un poco olvidándonos esto, queda claro que la resistencia de todo el camino de la corriente, que es lo que va en el denominador, es el elemento que limita la corriente, ¿no es cierto? Ahora, jugando con la diferencia de voltajes y teniendo un valor definido para el denominador, es la diferencia de tensión la que me permitirá controlar el nivel de la corriente, ¿ok? Bien, las potencias, como ven aquí, se pueden calcular cuál es la que cede el rectificador, sería la corriente media por la tensión media del convertidor 1. Estas resistencias e inductancias es el modelo en parámetro concentrado de una línea larga en corriente continua, ¿no? La línea, cualquier conductor, ¿no? El que tenga la longitud que tenga, ya saben ustedes que tiene una inductancia y tiene una resistencia, ¿no? Este sistema de transmisión usa dos conductores, ¿no? Dos conductores, uno, bueno, para la ida y para la vuelta de la corriente. Y cada conductor tiene una resistencia y tiene una inductancia. Cuando la transmisión está estable, cuando ya está todo en régimen permanente, analizamos en corriente continua, como ya les he dicho. En corriente continua las inductancias son un corto y lo único que queda es la R, ¿no? Entonces, cuando calculamos la potencia de envío, sería el producto de la tensión media del convertidor 1 por la corriente, ¿ok? Esa potencia sufre pérdidas en las líneas. Aquí hay dos términos donde se disipa potencia y se pierde, y un porcentaje de eso que salió de aquí generalmente es alto, ¿no? Un 95% llega al otro lado. Y esa potencia que llega al otro lado se obtiene multiplicando la misma corriente de C, pero por el valor medio de la tensión que hay en el otro convertidor. Y es entrando, ¿cierto? Entonces es potencia que se absorbe. Si los puentes no tienen pérdidas, esa potencia iría íntegramente hacia la red. Igual acá, si este puente no tuviera pérdidas, esa potencia que se envía sería extraída de la fuente alterna, ¿ok? Ese es entonces el concepto. Ahora, ¿se puede invertir? Ese es el otro gran detalle. ¿Puedo invertir el sentido de la potencia entre las redes? Sí se puede. Lo único que tengo que hacer es cambiar los regímenes de control o de operación de cada convertidor. ¿Cómo? El uno ya no es más rectificador, debe pasar a operar como inversor. Y el convertidor 2 ya no opera como inversor, opera como rectificador entre 0 y 90. Ya sabemos que entre 0 y 90 la polaridad del convertidor es más en el ánodo y en el cátodo y menos en el ánodo, como estamos viendo en la figura. Y en el primer convertidor, como está entre 90 y 180, ahí se invirtió, ahí sí se invirtió, ¿no es cierto? El ánodo es positivo, el cátodo es negativo, pero cuando vemos la figura, vemos que ahora los positivos están hacia abajo y los negativos están hacia arriba. La corriente sigue manteniendo la misma dirección porque es la que apuntan los convertidores, pero ahora la corriente sale del convertidor 2 por el positivo, quiere decir que este de aquí cede potencia, la transmite por la línea
e ingresa al siguiente convertidor por el positivo. Ya hemos visto que esa potencia no se queda aquí, se envía hacia la red, ¿ok? Y de esa manera entonces invertimos el sentido del flujo de la potencia activa ahora de la red 2 hacia la red 1, no cambiando el sentido de la corriente, sino invirtiendo la polaridad de los convertidores, ¿no? Entonces, eso es lo básico